¿Viste que se prende ahí la luz? Ay, se prendió. Recién lo veo. Escuchá una cosa. Desde febrero vengo. Vos desde febrero, yo te iba a decir, hace como 10 meses que estás viniendo recién. Es que me sentaban en otro rincón. Pero ¿y si eso está ahí, toda la vida estuvo ahí? Qué fantástico. Qué fantástico, No, es fantástico. Y me emocioné como la primera vez. Sí. Vos, escuchá, es como una, o sea, como que si estuviera en una radio. Igualito. Sí, bueno, buenas tardes, Cabeza, buenas tardes, Carlitos, buenas tardes a la gente, a los oyentes que están del otro lado. No, yo descubriendo por primera vez el cartel que dice aire. Aire. Por primera vez lo veo. Sí, y pretendo ver las letras de la compu ahora sin lentes. Ella pretendía. No. Aparte, vos imaginate, Carlito, que hoy que se vino toda hiper coqueta. ¿Hoy no tenés clase? Obvio que tengo que ver, sí. Ah, así. Sí, si me hubieras visto el día Carlito no sé de qué se ríe, yo no entiendo de qué se ríe. Sí. El día de la noche de la nostalgia, fuimos todos luqueados. Ajá. Bueno, tendrías que haberme visto. Ah, también el de la noche de la nostalgia. Hay que ponerle onda a la vida. Sí, totalmente. Escuchá, No vieron fotos, no. No. Pero hay fotos, claro busco después en el Instagram. Sí, no sé dónde. ¿O eran todos cosos, toda historia? No, hay fotos, hay fotos. Bueno, Sí. Todo el afro. Sí, bueno, hablando de la noche de la nostalgia, el baile, el movimiento, y nos toca hablar de salud. Ajá. Y voy a hablar de un concepto que se dice mucho mejor, suena mucho mejor en inglés. Como dice Darwin, otro gran radial, que dice que las canciones se hacen en inglés, que es el idioma de las canciones. Claro. En este caso, para este concepto, que es el concepto que se llama Fat But Fit. ¿Sabés lo que significa alguna de esas palabras? Como un aerosol de contra los mosquitos. Una cosa así. Fat But Fit fat es gordo, but es pero, fit es fitness. ¿Qué quiere decir esto? Gordo pero fino. Gordo pero bien entrenado. Ah, mira. Entonces, te cuento que hace un par de años, bueno, antes de la pandemia, probablemente haya sido en 2018, se presentaron en Paysandú, por parte de Cecilia del Campo, las guías de movimiento, las guías de actividad física presentadas para Uruguay, y ahí fue por primera vez donde escuché este concepto, con el cual yo me había identificado. Las personas que no me conocen, soy una mujer corpulenta, toda la vida lo he sido. Y sin embargo, ya también saben por la presentación que soy instructora de spinning. Claro. ¿Cómo es esto? O sea que sos un fata fit. Sí, no, vamos a rediseñar esto en español. Lo que pasa es que en español, ¿sabes cómo se dice? ¿Cómo se dice? Fofisano. No, fofi no. Mi hermano me decía fofa cuando era chica, no me gusta. No. Fofisano, no. Carlitos, no vayas a poner eso de título después, por favor. Fofisano no suena, suena fat fit. Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Qué puso? No me digas que no conocés esto. Los gordos de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. ¿Me puedo ir? No sé si llegaste. Y me aturde aparte. Bueno, voy a comenzar a desarrollar este concepto que está bien interesante. Bien interesante, sobre todo para aquellas personas. Yo me puedo poner como ejemplo, pero yo no vengo acá como ejemplo, vengo como columnista a traer temas que le pueden llegar a distintos sectores de la comunidad, ¿no? Entonces, hay un científico, el doctor Steven Blair, que es uno de los epidemiólogos más conocidos, que trabaja hace 40 años con la actividad física, y que está en un estudio longitudinal. Los estudios de investigación longitudinales son esos que duran muchos años, por eso se llama longitudinal, y está investigando a más de 80.000 personas que pertenecen justamente a este centro de estudios longitudinales de lo que es la parte aeróbica. Entonces, él lo que buscaba era demostrar consistentemente el rol que juega la condición física que uno tiene, o sea, el grado de entrenamiento que uno tiene, frente a el hecho de parecer que uno está o más delgado de lo normal, entre comillas, o más gordo de lo normal. Y eso también está determinado, probablemente todos hemos escuchado, las personas que dicen yo soy de huesos grandes. Claro. Yo te digo eso de entrada. Sí. Puro hueso. ¡Prendo! ¿Querés que prenda? No. Dale. No prendan nada, porque ustedes prenden cosas que yo no entiendo. No, la luz iba a prender. Bueno, la luz. Entonces, me fui a buscar
eso de por qué se habla de la complexión grande, complexión chica. Yo soy de complexión grande. Sí. Bueno, pero hay una escuela que te dice que eso es mentira, que las complexiones no existen, que el tipo de esqueleto y el peso de un esqueleto tiene que ser el mismo en todas las personas. Y por otro lado, hay una escuela que sí dice que hay 3 tipos distintos de complexión. Me quedo con la otra, entonces, con la otra escuela que dice que hay 3 tipos. Claro, yo también, nos conviene, cabeza. Claro, es lo que nos conviene a nosotros. Estarían los ectomorfos, los mesomorfos y los endomorfos, que es donde entraríamos nosotros dos. Carlito, no sé, tendría que pararse, ahí está en la oscuridad, no lo veo. Entonces, esta distinción es importante cuando uno dice, bueno, ¿yo puedo estar en buenas condiciones físicas y que no se me note? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace entrenamiento, lo que entrena está haciendo que se active la parte cardiovascular. En Uruguay, las enfermedades no transmisibles que están principalmente vinculadas con las enfermedades cardiovasculares, fíjate que antes de la pandemia, que son los últimos datos de relevamiento, eran la primera causa de muerte en Uruguay. Las enfermedades cardiovasculares. Y están directamente vinculadas con el estilo de vida que uno lleva, pero no solamente vinculado a lo que uno come, que es lo primero que uno tiende a pensar, sino también al grado de actividad que uno realiza. Claro. Entonces, en estas guías que yo te cuento, que Cecilia del Campo, que es médica, deportóloga, tiene grandes estudios, pero principalmente fue jugadora de handball entre el 97 y el 2000 y pico, no me acuerdo bien la fecha. Ella vino personalmente a hablar de este concepto en la universidad, porque se están haciendo estudios justamente en los estudiantes de la universidad que pasan muchas horas sin hacer actividad física. Muchas horas de estudio, mucho tiempo sentados, con pocas posibilidades de movimiento real, y no de repente porque no quieran, sino porque verdaderamente a veces que no les da el tiempo, o no les dan los recursos, porque aquel que se va a estudiar a otro lugar, capaz que no se puede pagar un gimnasio. No tiene para hacer un gimnasio. Entonces, bueno, la definición, ¿qué es ser una persona activa? Porque si vos estás escuchando esto y te preguntas, bueno, yo capaz que entro en el concepto de fat but fit. Bueno, eso depende un poco de qué grado de actividad física, desde hace cuánto tiempo que la estás manteniendo y cómo eso hace que todo tu sistema esté bien preparado frente a la amenaza de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Entonces, la definición de una persona activa es aquella que logra alcanzar los minutos de actividad física que están establecidos por las recomendaciones mundiales para cada edad. Por ejemplo, 60 minutos diarios para los niños y adolescentes y 150 minutos a la semana para los mayores de 18 años. Menos mal que soy un niño y un adolescente. Niño, por favor. ¿Qué es ser una persona inactiva? Existe inactividad física cuando una persona no alcanza ninguna de las recomendaciones que dijimos recién y, por ejemplo, los adultos practican menos de 150 minutos a la semana de cualquier actividad física, no importa el grado, porque se divide en actividad física moderada, en actividad física alta, de intensidad. Se rige de acuerdo al tipo de ejercicio, a la intensidad con la que lo haces y en la duración, cuánto tiempo es que vos estás haciendo ese ejercicio. Entonces, las personas muy activas y poco sedentarios es aquel que está sentado sin hacer nada, ¿no? O, sí. que trabaja todo el tiempo sin sentado, movimiento. Un tipo que trabaja en una oficina, ponele. Exactamente. Bueno, eso, la persona que es muy activa y poco sedentaria tiene grandes beneficios para la salud. No sé qué hace Gastón. Nada. ¿Dónde anda? Nada. Gastón no hace nada. Es nadador, entonces. Nada. ¿O el pez? Por ejemplo, fíjate, una persona muy activa y poco sedentaria sería un cartero. Viste que los carteros andan en bici todavía. Pero no sé si hay carteros. Sí, a mi casa llega el cartero en bici. El cartero. Sí, del correo. Iba a decir si el cartero llama 2 veces. No, escuchá, pero ¿cómo? ¿En serio? ¿De qué se ríen? ¿No viste la película esa, el cartero llama 2 veces? Escuchá, ¿en serio hay cartero, Belén? A mi casa llega el cartero en la bici. Sí, claro que sí. Le voy a preguntar el nombre la próxima vez y lo saludamos por la radio. Sí, porque lleva unas cartas que van todos los meses a casa. Bien. A todos les llegan cartas todos los meses. ¿Y va en bici? Va en la bici. Porque yo conozco, no sé, a Carlito Langone, que es cobrador, pero anda en moto.
Pero yo te estoy hablando de cartero, no de cobrador. Bueno, ¿Por es qué lo me mismo. cambias el Y rubro? no, porque es lo mismo. No, es lo Andan mismo. repartiendo los volantes. No, es lo mismo. Bueno, está. Yo conozco el cartero, después voy a chequear Sí. mi dirección de correos, porque es de ahí el señor que llega a mi casa. Bien, un cartero, por ejemplo, tiene un trabajo que le demanda actividad física. Claro. Entonces él está todo el día repartiendo cartas en bicicleta, por lo tanto es una persona muy activa, poco sedentaria, va a tener grandes beneficios en su salud a largo plazo. Y estas guías de la actividad física, que están vigentes en Uruguay y son promovidas por la Organización Mundial de la Salud, le dice como sugerencia continúe así, como en el carnet de la escuela. Claro, seguro. Sigan eso. Sí. Después tenemos las personas no activas, todo lo contrario, los no activos y los muy sedentarios. Tienen gran riesgo en salud. Por ejemplo, un oficinista que en su tiempo libre no hace nada. Claro. Por eso tenés que arrancar para un gimnasio. Claro, si tu trabajo se basa en estar mínimo 8 horas sentado, tendrías que ver una manera de que ese cuerpo se ponga en movimiento y se active toda la economía del cuerpo en pro de generar ciertas hormonas que detectan que hay movimiento y que desencadenan un montón de procesos beneficiosos para la salud. Y arrancar con otro trabajo, ponele. De cartero. De cartero. 8 horas de cartero, ponele. No, pues le vamos a sacar el trabajo al único cartero que parece que hay en Paysandú que anda en bici, ¿no? Bueno, la sugerencia en estos casos es aumentar la actividad física y disminuir el tiempo prolongado sentado. Y en este sentido es que en distintas dependencias, oficinas, en hospitales, lo digo porque lo he visto, se están desarrollando las pausas activas. No sé si has escuchado eso. O sea que vos venías hablando y yo venía pensando en eso. Claro, ¿has dicho? Sí. ¿Te ha No. tocado? La pausa activa es esa pequeña pausa donde Nosotros hacemos con Carlito una pausa, pero no es activa. no voy a... No, claro, no, No. Nada. Ya vi lo que hizo Carlitos. Seguro. No se merece ningún tupper. Nada. Bueno, las pausas activas se están haciendo cada vez más. Hay muchas empresas públicas y privadas que tienen interés en que en algún momento de la jornada laboral se detengan las actividades, las personas salgan de la oficina y vayan con profesionales vinculados al área deportiva, que pueden ser licenciados en educación física, licenciados en fisioterapia o cualquier persona vinculada a lo que tiene que ver con el área del movimiento y el deporte o el juego, el tiempo libre, y que hagan una pausa pero en movimiento. Exacto. Parados, caminando, con algunos elementos, pueden ser pelotas, aros, gomas, bandas, etcétera. Hay también, y esto te lo digo con propiedad, hay algunas empresas, por ejemplo, en Montevideo, que a eso lo hacen antes de empezar a trabajar también. No sé. Yo Sí. he visto la pausa en el medio de la jornada laboral. Como que antes de empezar a trabajar hacen ese tipo de estiramiento y de movimiento, que el otro, y después arrancan a trabajar el día de otra manera. Y también hay empresas que tienen gimnasios adentro de las instalaciones que no obligan a los trabajadores, pero es un incentivo tener Claro. un gimnasio ahí en tu propio espacio laboral, pero por supuesto que no todas las empresas pueden gozar de ese beneficio. Y después están las personas muy activas y muy sedentarias. Por ejemplo, un deportista que en su tiempo libre está mucho tiempo frente a la pantalla. Claro. Es muy activo porque se dedica a hacer deporte, Pero después lo mira por televisión. pero claro, exacto, es muy sedentario. Seguro. Entonces, ¿cómo redondeamos este tema, no? Que tiene que ver lo de el fat but fit, que se ha demostrado, curiosamente, que la persona con mejor entrenamiento físico, con mejor capacidad cardiopulmonar, está más protegida, funciona como factor protector frente a un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Entonces, el mensaje que Cecilia del Campo dejaba en aquel día, me acuerdo que decía, es preferible un gordo bien entrenado que un flaco sin entrenar, porque a la hora de reanimarlo va a tener muchas más chances de sobrevivir la persona que está entrenada, que su corazón sabe responder a un estímulo. Claro. Y no aquel que ha pasado sedentario, por más que su complexión ectomorfa, como te decía hoy, son esas personas desgarbadas, flaquitas, que no engordan nunca, que incluso intentan engordar, que marcan músculo rápido, pero que verdaderamente
hay personas que son constitutivamente así, pero no hacen ejercicio. Entonces la capacidad de respuesta del corazón es muy baja. Uh-huh. Entonces, bueno, es quedarse con eso de... Esto no es apología del sobrepeso. No. Vamos a empezar por ahí. Pero sí es entender que de repente hay que dejar de pensar en los estereotipos, ¿no? En pensar que porque también yo he estado durante mucho tiempo vinculada al mundo de la danza. Y también he visto cómo se ha criticado... ¿También está lo de la danza en el título? No tengo, ahí no tengo ningún título. Ah, está. No, eso ha sido una materia pendiente que la voy a dejar pendiente. Esa no, ya está, ya pasó. Ah, porque vos le contaste, yo me acuerdo, a Soledad Gago que también había hecho... Claro, cosas. la danza. Sí. La danza fue una de mis grandes materias pendientes, pero que por mi propia complexión iba a ser imposible que yo hiciera. Fíjate que cuando me pusieron las zapatillas de punta, no soporté estar encima de la zapatilla. Ah, bueno. Y no era un tema de que ya estaba, era mi complexión física. O sea, vos me mirabas... O sea que vos estás en la segunda generación esa de que la complexión física sí varía. Sí. ¿Vos pensás igual? Sí. Yo estoy segura, porque si vos me pones al lado de una persona que aparentemente es idéntica a mí en físico, y nos subís una balanza, yo peso 10 o 15 kilos más. Bien. Ya lo tengo estudiadísimo. No. Y te cuento esto de las zapatillas de punta, porque verdaderamente todas mis compañeritas se subían a las puntas y mis pies no soportaban el peso de mi esqueleto. Del esqueleto. Todo, de mi economía. Seguro. Entonces, verdaderamente hay que empezar a pensar en que hay cosas que se pueden hacer, hay deportes que se pueden practicar y hay disciplinas que uno necesariamente no tiene que mostrarse con un cuerpo fitness, que también son cuerpos muy trabajados, pero que no todo el mundo los logra. No es cierto que con trabajo se logra cualquier cosa. Eso no es cierto. Se logran ciertas cosas y hay que ir por el camino que uno ve que puede. Porque tampoco hay que siempre estar en la frustración. Claro, dice, no, tenés que salir a correr, no. No, claro, exacto. Primero salí a caminar, que todo, ir de a poquito. Andá acostumbrando el cuerpo. Hoy haces 2 metros, volvés, te tomás una cerveza, mañana haces... Exactamente, no. Exactamente lo mismo, pero todo lo contrario. No, el tema de la periodicidad y de la individualización de los ejercicios, pero además de saber que todo tiene un tiempo. El cuerpo demora aproximadamente 2 meses. Cuando vos comenzás un entrenamiento, recién demora 2 meses en comenzar a asociar que es como por ejemplo, estos relojes modernos. Uh-huh. Cuando vos empezás a caminar y caminás más de 2 cuadras, te dice, estoy detectando caminata. Esos son los sensores, ¿no? ¿Sabías que pasaba eso con los pulsómetros? Con razón a mí nunca me nunca dio, te porque vibra nunca nada. llegué a 2 meses. Nunca te vibra nada. El cerebro actúa igual. Cuando vos empezás a darle estímulos sistemáticos de que vas a empezar a entrenar, las primeras 2-3 semanas, el cuerpo no sabe que vos vas a comenzar eso y verdaderamente lo vas a sostener. Uh-huh. Pero después de transcurridos 2 meses, ya se prepara de otra manera, ya sabe que cuando vos empezás a hacer determinado movimiento, se empiezan a segregar determinadas hormonas, se prepara el corazón, se preparan los pulmones y verdaderamente el cuerpo ya empieza a dar señales de que comenzó a estar mejor entrenado. Y eso a veces no se refleja ni en marcar los músculos, ni en estar modelo de delgado, simplemente es por dentro que el cambio se genera. Después se refleja, por supuesto, se refleja un poco en la piel, en la ropa, en cómo uno se siente. Total. Pero verdaderamente este concepto está bueno manejarlo para que por lo menos el que dice, no, yo soy gordito, me voy a quedar gordito y ni intento ir al gimnasio, sepa que entrenar le va a otorgar muchos más beneficios que no hacerlo. Está bueno. Así que bueno. O sea que, ¿terminaste? No, tengo como 3 páginas más acá, pero siempre me quedo sin tiempo, ya terminé, sí. No, porque sé que te iba a decir una cosa, pero no sé si decirte. Diga. Porque digo, ¿sabés cuál es el tema? Que hoy me pareció realmente, o sea, si yo te digo, hoy me pareció realmente interesante la columna, queda como que las otras columnas no claro, me entendés. Sí, pero... sí, Carlitos se está dando la cabeza contra la mesa. Oh, pero... Sí. Ahí va, otro. Pero en serio, re interesante lo que hablaste hoy. Está bueno. No quiero decir que lo otro no era interesante, ¿me entendés? O sea, quiere decir que cada vez se pone más interesante. No, en serio, me parece una cosa que sí. así.
Pero el concepto está trabajado, está estudiado. Por supuesto que uno antes de hablar revisa un poco, ¿no? La literatura y quién es quién. No, pero es algo que, porque nosotros cuando éramos chicos, ¿vos te acordás, Cabeza, que un paquete de galletitas se compraba el sábado y se dividía entre todos los que estaban en la casa? Sí. Hoy un paquete la Coca-Cola era una sola. La Coca-Cola, el domingo y un de litro. a litro. Sí. Y para todos, y alcanzaba. Hoy por hoy tenemos tanta comida disponible que a veces es tan difícil pensar en volver a alimentarnos como hace 30, 40 años, y que en ese momento parecía que comíamos más y peor que ahora, pero no es cierto. Hay un montón de cosas que influyen en el peso, en la cantidad, en la composición del cuerpo, pero el ejercicio es fundamental. Yo soy licenciada en laboratorio clínico. Estoy vinculada con los parámetros, por ejemplo, de la glucosa en sangre. Entonces, hay personas muy delgadas que son diabéticas y que el ejercicio permite que haya receptores que, si mientras no hay ejercicio, están cerrados, y cuando vos comenzás a hacer ejercicio, el receptor se abre y permite que el exceso de insulina que esa persona tiene en la sangre baje. Entonces, el ejercicio es beneficioso desde todo punto de vista. Pero no hay que matarse tampoco, hay que hacer todo en la medida de lo que uno puede. Somos también inconformistas a veces. También. Entonces, sí. Lo poquito... Los otros días hablaba con alguien y me decía que en su gran mayoría, cuando se empiezan las dietas y que lo otro, dice, o es temporada de playas o es temporada o de un cumpleaños o un casamiento, que quiero que me entre el vestido o el traje o lo que sea, también forma parte de eso, ¿no? Sí. Y bueno, las mujeres pero también. Pero hay que cuidarse en el correr de todo. No, hay que volver a algunos hábitos que por comodidad o por falta de tiempo, por lo que sea, hemos dejado, como de realizar comida casera. Claro. Lo que pasa es que todo es un combo, me parece, sí, ¿no? Claro, Belén? por eso te digo que es muy difícil. Le sumamos la comida, en su gran mayoría chatarra, ¿da? Sí. Porque no tiene por qué ser chatarra porque la compras en un fast food, sino que, la terminás haciendo en tu casa y terminás comiendo chatarra, en que dejamos de caminar porque ahora tenemos hasta un monopatín, quizás hasta para ir al cuarto, ¿me entendés? Sí, entonces claro. Todo se va sumando. Exacto. Antes nos parábamos y hacíamos tac, 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 tac para cambiar el canal, y ahora tenemos un control remoto. Claro, tenés razón, nos levantábamos a cambiarle el canal. Apagar la luz y ahora decía, apágate luz. ¿Me y se apagó. Claro, por eso te digo que en la medida en que uno sepa que hay cosas para hacer todavía para evitar morirse una CB sentado en la casa, ¿no? Y que no importa la condición física externa, lo que uno ve de afuera, lo importante es cómo uno está trabajando el cuerpo por dentro para evitar esto. Uruguay, ya te digo, es la principal causa de muerte antes de la pandemia, porque no se están realizando relevamientos. Nosotros en Paysandú tenemos un relevamiento que te lo voy a presentar en la semana del corazón, que es la del 20 al 24 de septiembre de este año. Es la semana del corazón en Uruguay. Bien. Ahí vamos a volver a hablar de este tema. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Nos vemos.